Bienvenida, bienvenido a RI Fans. Soy Maxi, tu profesor de Relaciones Internacionales. Si estás estudiando una carrera en Relaciones Internacionales o te sumaste a una maestría o a un doctorado en Relaciones Internacionales pero venís desde otra disciplina, o bien si simplemente te interesan estos temas, este video va a ser muy útil. Hoy vamos a comenzar con el idealismo, que suele ser uno de los primeros enfoques de la teoría de las relaciones internacionales que se estudia en cualquier materia introductoria o bien ya en materias relacionadas con la teoría propiamente dicha. A mis estudiantes, antes de comenzar a estudiar los enfoques de la teoría de las relaciones internacionales, siempre les doy dos consejos. Primero, que tienen que partir de una idea, al menos simple, sencilla, acerca de lo que es una teoría. Eso sin duda va a contribuir a entender de una mejor manera qué es, en este caso, por ejemplo, el idealismo. Una teoría me gusta pensarla a mí con dos metáforas. Por un lado, con la metáfora de una lámpara. Una lámpara es un instrumento que utilizamos para ver la realidad. Cuando encendemos la lámpara, podemos ver, por ejemplo, la superficie que ella ilumina, su textura, o bien también podemos ver objetos que se encuentran sobre ella apoyados. Pero la lámpara no ilumina toda la realidad, siempre queda una parte oscura, y eso ocurre también con la teoría. La segunda metáfora que suelo darle a mis estudiantes es la de un par de anteojos. Los anteojos también pueden ayudarnos a pensar qué es una teoría. En definitiva, los anteojos son instrumentos que utilizamos para ver la realidad y va a depender del lente, de cómo sean esos lentes, la manera en que vamos a ver esa realidad. Y eso también ocurre con la teoría. Del mismo modo que la lámpara, los lentes tampoco permiten ver la realidad en su completa extensión, sino que por el contrario vamos a ver esa realidad condicionada por el lente que tengamos. El segundo consejo que les doy a mis estudiantes es que siempre vinculen los enfoques con el contexto histórico en el cual ellos emergieron. Porque los enfoques teóricos no surgieron de casualidad ni de la nada, sino que por el contrario responden al contexto, a los cambios que allí se producen, y esto mismo ocurrió con el idealismo. El idealismo emergió en función del cambio profundo y significativo que se produjo en el sistema internacional en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Allí se volvió una necesidad la reflexión particular, especializada y en clave científica de lo internacional. Esto tuvo lugar no porque no existieran disciplinas que se encargaran de pensar la realidad internacional, pero la historia diplomática, el derecho internacional o la propia diplomacia no habían sido capaces de dar cuenta acerca de ese escenario y mucho menos no habían sido capaces de poder evitarlo. En resumidas cuentas, la Primera Guerra Mundial está en la base de esta corriente de pensamiento. Hay un autor que para nada es idealista, sino que por el contrario va a ser un detractor del idealismo, pero que afirma una cuestión interesante en este sentido. Edward Carr afirma lo siguiente: las relaciones internacionales surgieron de una guerra grande y desastrosa, y el propósito abrumador que dominaba e inspiraba a los pioneros de la nueva ciencia era impedir la recurrencia de esta enfermedad en el cuerpo político internacional. Con la idea de nueva ciencia, Edward Carr está refiriéndose a las relaciones internacionales. El idealismo emerge como el primero de los enfoques de esta nueva disciplina que son las relaciones internacionales en la década de 1920. En definitiva, lo que vemos es que las relaciones internacionales son una de las más jóvenes ciencias dentro del gran área de conocimiento de las ciencias sociales. No solo desde el punto de vista académico se volvió una necesidad la reflexión de la realidad internacional, sino que también la opinión pública comenzó a presionar cada vez más para que se produzcan cambios en el sistema internacional, fundamentalmente en torno a la utilización de la guerra como una herramienta de política exterior. Hasta el momento era una cuestión legítima utilizar la guerra como un medio más dentro del abanico de posibilidades que los gobiernos tenían para alcanzar sus objetivos de política exterior. En este escenario es comprensible por qué los idealistas se proponen buscar los medios más adecuados para alcanzar la paz. Y además es en este escenario que se vuelve comprensible su rechazo a la utilización de la fuerza, a la diplomacia secreta, que previo a la Primera Guerra Mundial era moneda corriente en el ámbito diplomático internacional, y por supuesto también se oponen a la carrera de armamentos
que con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, en el ámbito europeo, se denominó como paz armada. Ahora sí, metiéndonos de lleno en las características del enfoque idealista, podemos decir que su punto de partida se encuentra en su visión del sistema internacional. Para los idealistas, el sistema internacional se encuentra en un estado de naturaleza o de anarquía internacional. Y en este sentido es necesario alcanzar a nivel internacional un acuerdo que permita ordenar ese estado de cosas. ¿Y es posible alcanzar ese acuerdo a nivel internacional? Para los idealistas esto es posible porque los estados deben comportarse de la misma manera en que lo hacen los individuos. Para los idealistas, los individuos actúan de manera racional y moral. Y para ellos es posible que los estados se comporten del mismo modo. Cuando leas tus apuntes vas a poder darte cuenta de que los idealistas tienen una visión optimista, positiva acerca del hombre, o una antropología que permite pensar que el hombre es perfectible. Es decir, que el hombre puede aprender, puede cambiar y que incluso puede controlar su conducta. Esto es interesante porque los idealistas tienen una visión entonces del mundo que no es inmutable. Existe la posibilidad del cambio, porque justamente los hombres pueden cambiar a través del aprendizaje e inclusive llegar a controlar su conducta. Otra cuestión interesante de los idealistas es que sostienen la existencia de una armonía natural de intereses. Esto significa que entre los estados existe la posibilidad de complementariedad de intereses y que no necesariamente las relaciones deben ser antagónicas. Es decir, que no necesariamente los intereses de los estados son opuestos. Teniendo en mente todo lo que venimos diciendo, para los idealistas es importante la existencia de dos cuestiones. Por un lado, normas de conducta que puedan cambiar el comportamiento de los estados y por otro, el establecimiento de mecanismos para resolver pacíficamente los conflictos. ¿Tuvo lugar el establecimiento de normas de conducta o mecanismos para resolver pacíficamente los conflictos? Exactamente, en la década de 1920, la conformación de la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de la actual Organización de las Naciones Unidas, puede ser un ejemplo muy claro acerca de la institucionalización a escala mundial del interés común de los estados de alcanzar la paz. Antes de pasar a los autores que son característicos de este enfoque, tenemos que decir que para los idealistas la única manera de eliminar la guerra y en definitiva generar las condiciones para una paz duradera es eliminar el medio que los estados utilizaban para hacer las guerras, y esto es las armas. Según esta interpretación, el desarme sería el medio para alcanzar el fin que para los idealistas es la paz. Cuando queremos pensar en los autores que son representativos de este enfoque, tenemos que hacer una aclaración. El idealismo, al encontrarse, como ya dijimos, en el contexto de génesis de la disciplina de las relaciones internacionales, no logró constituirse en ese momento en una comunidad académica especializada cuyos postulados puedan ser considerados como sistemáticos y coherentes. En este sentido, lo que siempre les propongo a los estudiantes es que pensemos al idealismo más bien como un espíritu de época. Ahora bien, si queremos pensar en los autores que son representativos de este enfoque, tenemos que mencionar al presidente Wilson de los Estados Unidos, quien en 1918 dirigió un discurso a su Congreso que fue absolutamente importante para el desarrollo del idealismo. De ese discurso emergieron los famosos 14 puntos de Wilson. Dentro de los ítems que aparecen en los 14 puntos de Wilson podemos destacar la renuncia a la guerra como instrumento de política exterior, el fin de la diplomacia secreta, el fin de las barreras a la libre navegación de los mares, la reducción del armamento bajo el concepto de seguridad colectiva, el respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos y la creación de una organización internacional que garantice el respeto a la independencia política y la integridad territorial de todas las naciones. Otros documentos, lugares en los que podemos encontrar el espíritu de época idealista son, por ejemplo, el preámbulo de la propia Sociedad de Naciones o bien, más adelante en el tiempo, el pacto conocido como Bryan-Kellogg. Asimismo, podemos encontrar este espíritu de época en la proliferación de cursos y seminarios que sobre todo en Estados Unidos comienzan a aparecer en ese entorno. Y estos cursos se encuentran relacionados con el derecho internacional o con las organizaciones internacionales. Si bien en próximos videos vamos a trabajar
Otros autores que son representativos del idealismo de los años 20 y 30, y además vamos a seguir trabajando para poder conocer aquellos enfoques que derivaron del enfoque idealista y que hoy son parte del mainstream disciplinar, quiero cerrar con la siguiente cuestión. Seguramente cuando leas la bibliografía vas a encontrar que el idealismo está asociado a diferentes palabras, a diferentes maneras de catalogarlo. Por ejemplo, la idea de que el idealismo es un pensamiento utópico. También vas a poder encontrar la palabra liberalismo utópico para referirte a este enfoque. La caracterización como un pensamiento utópico proviene fundamentalmente de la opinión de sus detractores, quienes consideraron que, por ejemplo, los 14 puntos de Wilson, en definitiva, son una utopía, o en términos más coloquiales, son un pensamiento que podríamos decir ingenuo. Por último, otra manera con que suele denominarse al idealismo es que esta es una teoría normativa. Se denomina al idealismo como teoría normativa porque trabaja con el deber ser. Y esto nuevamente puede quedar muy claro con los 14 puntos de Wilson. Allí podemos ver un ideario de cómo deberían ser las cosas en el sistema internacional. Para finalizar, como siempre lo trabajamos en clases, la elección de una teoría para analizar la realidad no es tanto una cuestión filosófica. Es decir, no es tanto una cuestión de las convicciones que uno tenga, sino más bien que es una cuestión empírica. Es la realidad la que nos va a indicar cuál es la teoría más adecuada para poder pensar aquella porción de la realidad que queremos entender, explicar o en todo caso también prevenir. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.